En 1926, un pacífico hotel de vacaciones de Blaster Heath, junto al lado de la ciudad de Akron, oculta un colorido secreto. Salva a Peter para salvar al mundo. Aventura Z es un sistema de juego ambientado en múltiples realidades en la que uno o dos jugadores investigaréis hasta 40 mapas de distintas mecánicas para resolver múltiples finales que dependen solo de vuestras decisiones. En este juego volumen 1 encontraréis dos aventuras basadas en Lovecraft. En este libro juego nos vamos a encontrar en una caja pequeña los siguientes componentes. Tenéis el reglamento, que simplemente son unas 4 o 5 hojas. Tenéis el libreto, donde van a venir más de 40 mapas en estas dos historias. Tenéis 8 dados, bien 4 investigadores, más sus 4 peanas de colores, que podéis elegir pues, el color que más os guste. Y también tenemos 71 cartas de herida, que vienen con este reverso. También vienen numeradas y luego tenemos el mazo pues, de objetos, personajes y cosas que nos vamos a ir encontrando en la aventura. También tenemos marcadores de adversarios, 13, 12 fichas de herida, una ficha de tiempo y una ficha de dinero y 6 fichas de candado para bloquear ciertas habitaciones. Comenzar la partida simplemente deberemos de abrir en la primera página y ya nos va a decir en este libro juego un poco pues todo lo que necesitamos para empezar a desglosar pues, nuestras partidas. La verdad es que es muy sencillo y simplemente tenemos que leer en la página que está debajo de los mapas. Este juego es para modo solitario y para 2 jugadores, así que una vez de que vamos a elegir pues, el número de jugadores que vamos a jugar, pues cada jugador va a elegir un investigador, ¿no? Nos recomienda el juego pues, que cojamos a Henry Willard, que es este hombre, lo vamos a poner con una peana del color que queramos, y a Rose Sedgwick, que es otra investigadora, que pues, es un poco el que nos va a pedir un poco ayuda del primer caso. Hecho eso, vamos a abrir nuestro libreto y vamos a leer un poco pues todos los objetos bases que vamos a necesitar, así como la carta de personaje que nos dirá qué número es en el mazo para cogerla. Y cada jugador la va a coger en su zona de juego. Siempre vamos a comenzar en el lado A, que nos va a decir pues dónde comienza un poco la aventura. De empezar a hacer nuestras acciones o nuestros turnos, lo que vamos a tener que leer es en la primera página, pues a veces tenemos que leer alguna indicación que nos va a decir en el libro juego. La carta de personaje va a tener, cuando la cojamos, va a tener las siguientes habilidades. Por ejemplo, Henry tiene voluntad, que es el verde, tenemos el engranaje, que es la habilidad, y tenemos también investigación y fuerza, que es cuando el muñecote este que corre. Lo que va a hacer el numerito es el número de dados que debemos de lanzar en esas pruebas cuando nos indiquen con ese icono. Pueden hacer heridas físicas y heridas mentales. Las físicas van a ser la fuerza, que es el muñequito rojo, y las de verde van a ser mentales. En el transcurso, al investigar ciertas zonas, o nos pueden requerir hacer ciertas pruebas, que ya nos va a salir el icono del número de cantidades de éxitos que debemos de sacar. Aquí ya veis que viene uno con este gorro, que significa pues que es investigación. Entonces, si tenemos que hacer esa prueba que solamente supera un éxito, pues que como tenemos 5 dados Henry, pues cogerá los 5 dados. A veces ciertos objetos nos dan también más dados extras y solamente tenemos que leer las cartas de lo que tengamos equipados para superar esa prueba. Éxito va a ser cualquier pareja, como veis, así que aquí tendríamos 2 éxitos si hago en esta tirada. También un éxito va a ser un resultado triple de 3 números iguales, ¿vale? Así que, por ejemplo, si sacamos 3 unos, pues va a ser otro éxito. También vamos a tener otro éxito si sacamos 3 números seguidos en cadena, da igual el número que sea, por ejemplo 3, 4, 5, 4, 5, 6, etc. Eso también va a ser otro éxito, así que tenemos los dobles, los triples y la secuencia. Si superamos ese éxito de investigación, que solo nos pedía uno, como veis el icono, a veces nos piden más, pues simplemente deberemos de leer, intentar no leer de más para no estropear las historias, y a veces nos dice que debemos de coger cierto objeto. Estas cartas vienen numeradas y simplemente tendremos que buscarla y cogerlo. Bien, al comenzar nuestra aventura, lo que debemos de hacer es leer bien en la primera fila. A veces viene ciertos requisitos que debemos de cumplir. Aquí, por ejemplo, veis esta exclamación, entonces tenemos que leer atentamente lo que nos pone, y aquí nos dice que debemos de poner un marcador Z en alguna estancia o habitáculo, ¿vale? Así que cuando este marcador lo ponemos ahí, significa que debemos de buscar otros objetos o algo para poder entrar en esos habitáculos. Es importante que leamos siempre al principio de la preparación. Esa línea nos dirá dónde comenzamos. Siempre normalmente es en la letra A para investigar. Las letras es para investigar. Aquí veis que está en rojo. Bien, es importante que en rojo debemos de gastar una acción obligatoriamente para leer lo que pone. Otras vienen en color amarillo. Las de rojo es para comenzar la historia. Ya veis que en otras casillas no tenemos ninguna letra. O sea que en esas zonas se puede investigar por una acción. Eso es una cosa que podemos hacer al principio. Las acciones de investigar pues vienen en el libro y tendremos que leerlas cuando hagamos ese tipo de acción. El investigador va a tener 2 acciones que puede repetir y hacerlas en el orden que desee. Estas 2 acciones van a ser las siguientes. Una va a ser mover. Tenemos de 0 a 3 casillas. Ya veis que en el mapa vienen unas líneas blancas. Y esos son casillas, que son como estancias que podemos hacer. Podemos 0 quedarnos ahí o mover hasta 3. También vienen puertas que vienen con resorte o relieve. Eso significa que podemos atravesarlas.
Si un objeto nos dice que tenemos línea de visión, significa que podemos ver a través de una línea recta todos los casillas que queramos, siempre y cuando pues podamos verlo, ¿no? En la puerta que está con relieve significa que está abierta y tenemos visión, ¿no? Pero si tenemos estos muros de color negro, significa que no podemos ver, a no ser que haya alguna ventana con relieve también dibujada. Eso significa que no tenemos esa línea de visión a lo que hay al otro lado. Líneas blancas simplemente son para delimitar los espacios y sí que tenemos línea de visión en esas zonas. Las dos acciones que va a hacer cada jugador, lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, este investigadora es pues mover, vamos a mover, no hace falta todo el movimiento, movemos 2 casillas o una y vamos a leer investigar, que es otra de las acciones que podemos realizar. Para investigar simplemente hay que leer la letra y vamos a intentar no leer el resto de las letras, pues para que no se nos estropee la historia, ¿vale? A veces sí que tenemos ciertas opciones que debemos de elegir, pues al investigar cierta zona y debemos de coger un camino de esos 3. Si queremos volver a investigar sería una acción extra y así sucesivamente. Tenemos que hacer pruebas o no nos van a llevar a una acción. Y como hemos indicado anteriormente, se nos puede dar múltiples casos de todos esos éxitos de doble, secuencia y de triple. Este es otro caso, por ejemplo aquí, vamos a imaginarnos, tendríamos un éxito, como veis tengo 2 doses, pero en la tirada pues se nos ponen varias cosas que podemos ir acumulando. Ya veis que aquí hay otra secuencia, sería otro éxito, que tendríamos ya 2 éxitos, pero podemos volver a juntarlo con el resto de la tirada que hemos realizado, ¿no? Entonces vamos a hacer otra combinación. Y ya veis que aquí tendría otro éxito más, que sería un triple. Y por último, pues tengo otra secuencia con con 2, 3 y 4. Lo separo aquí, ya veis que con 2 diferentes, pues tengo varios resultados de éxito en una misma tirada. Por tanto, tendría 4 éxitos aquí acumulados. Ya que avanzado investigamos ciertas zonas, podemos conseguir objetos a modo de cartas que ya nos dirán qué número es para coger del mazo y lo extraeremos. Esto también implica una acción que vamos a poder gastar si nos pone la palabra acción en nuestras acciones. Otra de las acciones que podemos hacer es intercambiar objetos, todas las que queramos, en la misma casilla debemos de estar con el otro investigador, así que nos podremos pasar ciertos objetos o cosas que sean necesarias. Las acciones, como hemos indicado, se pueden repetir y podéis hacerlas pues en 2 cada jugador. Y por último, si nos hacen una herida, pues debemos de coger una de las cartas de herida. Estas cartas, este mazo, se tienen que mezclar todas, aunque estén numeradas, y cada vez que nos hagan una herida, pues tenemos que aplicar lo que nos dice. Tenemos dos cosas, que es la física y la mental. Como veis, vienen en 2 colores, aquí tenemos la mental y aquí la física, y lo único que debemos de hacer es, si es física la herida, pues la colocaremos que se vea la parte física y debemos de aplicar pues el daño que nos va a hacer en esa habilidad, ¿no? Aquí nos dice que nos baja 1, pues en esa habilidad del engranaje, ¿vale? Y en cambio, si sería un daño pues mental, pues lo que tenemos que hacer es colocar la otra cara de la carta, pues de esta manera, y así vamos a tener otra acción diferente. Nos dice que es miedo a los ángulos y nos resta 1 a nuestro icono verde. Llegamos a 0, aquí tenemos 4 en física, que es el daño físico, y el mental, ya veis que son 3, si llegamos a esas heridas morimos. Las heridas vienen numeradas el mazo, que la tendremos colocado al principio de la partida, pero no significa que deben de estar, sino que tenemos que mezclarlas todas, no tienen que estar en orden, ¿vale? Simplemente es que a veces la partida nos puede decir que cojamos cierto número. Cuando cogemos una de ellas, a veces vienen ciertos efectos, pues si vienen estas cartas dibujadas o estos iconos, significa que va a volver al mazo. Así que cuando vuelven al mazo debemos de volver a mezclar pues las cartas de herida, ¿vale? Una vez de que apliquemos el efecto que nos hace. Mapas o las historias que estemos jugando pues van a venir también con una especie de temporizador. Este temporizador viene en base de números en la parte inferior de la hoja. Así que es el tiempo un poco, debemos de colocar el icono o el marcador en el número 1, siempre al empezar el mapa, y lo que nos va a decir es el tiempo que tenemos para conseguir un poco investigar pues esta zona o aplicar las cosas que más queramos, ¿no? Ya nos va a decir en la aventura cuándo podemos marcharnos y liberar ese mapa e ir a otros mapas, ¿vale? Los mapas vienen ya con ciertos números y ya nos va a decir, pues aquí veis en la página a qué mapa debemos ir cuando liberamos un mapa y estamos investigándolo bastante y hemos avanzado. Cuando descubrimos nuevos mapas, nos vienen escenarios liberados, vamos a ir apuntando en la hoja del reglamento, viene pues para que apuntemos los que tenemos liberados y que podamos ir pues si queremos abandonar ese mapa. Para poder ir a otros mapas no debemos de tener ningún adversario, ninguna ficha de enemigo o de monstruo en nuestro escenario, ¿no? También cuando nos matan o eliminan a un investigador tenemos que ir a uno que venga con este icono de salvaguardar, que es salvar la partida. Es importante que veáis estos iconos, que es como que debemos de recurrir a él pues una vez de que muramos.
Los jugadores aplican sus 2 acciones, siempre vamos a mover uno el marcador. Si llega el color rojo, se aplica cierto evento que debemos de leer, solamente en los de color rojo. Este es el tiempo que tenemos. Cada vez que hagamos 2 los jugadores, irá avanzando. Si llega el 4, habremos sido eliminados y tendremos que ir a un escenario de salvaguardar, como veremos más adelante. Otros escenarios tienen muchas más acciones, pues dependiendo cómo sea el mapa o la historia. En las historias o en los mapas a veces nos van a salir ciertos adversarios o matones o simplemente enemigos. Cuando hacemos eso y leemos en la historia pues lo que debemos de colocar, pues ya nos va a decir qué carta debemos de coger el objeto. Y nos va a salir, por ejemplo, pues un adversario. Aquí veis que viene el número 62 y vienen ciertos requisitos que vamos a ver. Aquí nos dice que es un goal. Nos dirá dónde debemos de colocarlo y vienen los marcadores en el juego con su nombre, como veis que indica, pues para distinguirlos, y vamos a colocarlo donde nos dice o donde nos aparece. Las criaturas pues funcionan de modo de inteligencia artificial. En cuanto hagamos las 2 acciones, pues los 2 jugadores pues acto seguido moverán las criaturas. Es importante recordar que mientras ella esté haciendo estas criaturas, todas las que hayan en el mapa, no vamos a poder viajar a otros mapas, así que deberemos de eliminarlas. Los investigadores hacen sus acciones, pues las criaturas, una por una, van a empezar a aplicar ellos sus acciones. Tienen un dado de color verde, como veis 4, significa que va a lanzar 4 dados. Y dependiendo del resultado que saquen, igual que como hacemos nosotros los éxitos, o parejas, o triples o secuencias, pues ya nos va a decir abajo qué tipo de acciones van a realizar, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Aquí ya veis que nos dice con 2 con parejas, pues va a hacer, se mueve 2 y va a aplicar mordiscos si se encuentra con un jugador, ¿vale? Así que ya vamos a suponer que nos sale 2 parejas para que lo veáis. Vamos a poner el 2. Aquí nos ha salido este resultado y por tanto nos dice que con parejas pues va a hacer mordiscos y se mueve 2. Así que vamos a aplicarlo aquí y vamos a imaginarnos que está aquí el investigador. Y a no ser que si está con él, pues simplemente va a morder directamente. Pero aquí se movería 2 y acto seguido dice que hace mordiscos y ya nos dice que debemos de superar al investigador 2 pruebas de fuerza o sufrirá estas heridas. Ya viene bien indicado, todo escrito. Las acciones que pueda realizar esta carta, como veis abajo, pues nos dice que con 3, que serían pues resultados de 3, como hemos visto también con los investigadores, pues hace chillidos, ¿no? Y entonces ya nos está diciendo que debemos de superar al investigador una prueba de ese icono verde o sufrirá daño mental, si hay línea de visión. Por último, si no se aplica nada de esto, pues simplemente nos dirá que el ghoul va a eliminar una de las heridas porque vamos a decir que se regenera, ¿no? A veces tienen ciertas habilidades. Un adversario, siempre cuando se encuentre con investigadores y tenga que atacar, pues va a atacar a ambos. O sea, no va a ser uno simplemente a elegir, sino los 2. Siempre cuando ataque el adversario, pues dependiendo de las tiradas que haga, en este caso vamos a suponer que son 2, pues va a mover al más cercano, siempre atacará en primer lugar. Y si le sobra movimiento, va a ir a por el otro si sigue con movimiento. Estos adversarios siempre tienen en línea de visión, pues si ven igual que los investigadores, mientras esté saliente, pues esta puerta, como veis, dibujada. Significa que está abierta en las puertas. Y pues va a tener línea de visión. Así que si está, por ejemplo, aquí, podría ver a estos 2. Siempre a la hora de aplicar pues las acciones que deben de tener, pues van a ser primero los dobles, luego los triples y por último las secuencias si tienen esas habilidades. Los adversarios tienen un número de heridas para ser derrotados. Aquí viene el número 9 y si vamos haciendo heridas tenemos marcadores de herida que vamos a ir colocando al lado de él. A veces los adversarios, una vez de que les hacemos todas las heridas del total, nos dice que pues si los derrotamos nos pueden dar ciertos objetos o debemos de robar pues cierto número que viene en el mazo. Eso lo vamos a dejar para factor sorpresa para que hagáis la aventura. Bien, vamos a poder robar ciertos objetos o armas. En ese caso nos dirá qué número debemos de robar. Cuando aparece este icono, como hemos visto, significa que una vez usado, pues ya nos dice aquí que primero nos eliminamos una herida a nuestra elección de mental y si superamos esta prueba, pues deberíamos descartarnos y debemos devolverla al mazo pues esa carta. Si un investigador es derrotado, pues como hemos indicado, pues deberemos de volver nuevamente si queremos comenzar pues en una que hayamos salvaguardado con este icono. Importante resaltar que nunca vamos a poder regresar a un mapa que ya hayamos investigado, simplemente podremos avanzar y la historia es un laberinto en el que jamás sabremos pues cuál era realmente pues nuestro camino a elegir, ¿no? Ya a veces no podemos tener salida o simplemente pues tendremos que empezar nuevamente en otra partida pues para ver qué camino escoger, así que tiene bastante rejugabilidad. Siempre que viajemos y vayamos a otro mapa, lo que vamos a hacer es tirar 3 dados por cada herida que tengamos o física o mental. Así que aquí tengo una cartulina, pues voy a tirar 3 dados. Y por cada pareja que saque, de resultado de parejas, pues me puedo descartar una de las heridas que se devolverá al mazo y vamos a mezclar nuevamente ese mazo de heridas.
Como veis, es un juego muy sencillo en el que simplemente debemos de abrir nuestro libro de Lovecraft, jugar la primera aventura de las dos que vienen y ya nos van a decir qué cartas debemos de escoger. Y solamente deberemos de ponernos a leer la historia y meternos en sus mecánicas. Lovecraft, un juego con distintas mecánicas para resolver múltiples finales que dependen solo de vuestras decisiones. Un saludo, gente, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!